Vamos a arrancar viendo el primer partido, la primera fecha en este torneo UNCAF disputado en Costa Rica de Guatemala. Saben que compartía grupo con El Salvador, con Belice y con Costa Rica, y que solo hay dos grupos en el torneo UNCAF de 4 cada uno, y que el primero de cada grupo iría a cruzarse a la final. Guatemala iba por eso, ya sabe lo que es ser campeón del torneo UNCAF y lo maneja como nadie. Sabe que es importante la diferencia de gol, sabe que es importante ganar estos 3 partidos que te depositan en la final, y arrancaba con El Salvador, que siempre tuvo alguna que otra desatención. Guatemala, aquí obviamente estaba anulado el gol, pero siempre por offside, pero siempre tuvo alguna desatención. Lo importante es que siempre supo reponerse y que siempre supo madrugar a sus rivales. En este caso, Camacho marcaba el 1-0. Siempre agradecido a los videos de Guerrero GT 502, que tiene los mejores videos, y les voy a dejar el link para que se suscriban. Trae los mejores resúmenes de Guatemala. Y aquí Camacho marcando el primer gol para Guatemala, madrugando siempre a sus rivales. Importante golpearlos primero, y eso lo sabe. Es una selección que está realmente guiada por eso, y no solo guiada por eso, sino por su entrenador y su máxima figura, sin duda alguna indiscutible, y de las joyas más prometedoras que tiene Guatemala, que es este muchacho, este señor Marvin Ávila Jr., que le daba la asistencia a Orlando Rodríguez para el 2-0. Se encaminaba la cosa en el primer tiempo, y en la primera fecha Guatemala ya iba despachando a El Salvador, una selección de El Salvador bastante floja en este torneo, y que Guatemala no perdonó. Guatemala no le dio ni un solo suspiro, lo aplastó, lo pasó por arriba al seleccionado salvadoreño. No le dio oportunidad alguna de poder ganar el partido, ni siquiera de poder estar en encuentro, y con un Marvin Ávila intratable, ¿no? En este caso con una segunda asistencia, y en este caso para Claudio de Oliveira, que marcaba el 3-0 categórico, muy categórico, para acomodar la pelota ahí al costado, al lado de un palo. Y Marvin Ávila Jr., que maneja esta selección como nadie, no solo que hace goles, sino que asiste, forma el juego. Fíjate cómo varios de sus compañeros lo van a abrazar a él también, lo van a felicitar, porque saben que es parte importante. Es un jugador que ya ha jugado los preclasificatorios al Mundial Sub-20 de CONCACAF con Guatemala. O sea, estamos hablando de que es un chico que está en el Sub-16 y también puede estar en el Sub-20 tranquilamente. Guatemala ya tenía el partido, esta primera fecha, como lo verán, recontra manejada con ese 3-0, ya no pasaba mayores inconvenientes, y aparte con una selección de El Salvador muy tibia, en este caso muy tibia. Aquí con el offside no era gol, tranquilos, cálmense que no era gol. De Guatemala podría haber sido el cuarto, pero faltaba para ese cuarto gol, porque iba a llegar. Para quien no lo sepa, El Salvador primero iba a descontar con Luis Tobar. Siempre alguna desatención, como les dije al principio del video, Guatemala tuvo, gracias al buen trabajo que han hecho en el partido. Habían tenido una gran diferencia en todos los encuentros. Aquí nuevamente inicia la jugada Marvin Ávila y terminan marcando el 4-1, alargando la distancia para no preocuparse por el gol de El Salvador. Y quien tenía que cerrar con la frutilla del postre para el 5-1 y la manita era Marvin Ávila Jr. para marcar su primer gol en el torneo, después de asistir y de jugar con sus compañeros. El 5-1 llegaba diferenciado, los primeros 3 puntos para Guatemala en este grupo, que sabía que del otro lado Costa Rica también le ganaba a Belice, pero la diferencia de gol siempre importante ante la posibilidad de llegar en igualdad de puntos a la última fecha. Muy buena fecha, muy buen arranque, aplastante y humillante para El Salvador, y obviamente realmente gratificante para Guatemala, que se iba a la segunda fecha, a Belice. Llegaba la selección golpeada de Belice, que frente a Costa Rica había perdido la primera fecha, y que en este caso se enfrentaba a Guatemala, que venía de hacer un escándalo, un destrozo con la selección de El Salvador, que Costa Rica la iba a encontrar ya en pedacitos, y que también le iba a ganar Costa Rica 6-6, y en este caso Guatemala no podía ser menos, no se podía quedar atrás en este torneo UNCAF, sabiendo de lo que había hecho, con su capitán a la cabeza, con su líder nato, con su faro hacia el objetivo, que era Marvin Ávila Jr., el Titi Man, que sin duda alguna ha tenido un torneo de locos, y lo van viendo con un gol en el partido de recién frente a El Salvador, 2 asistencias. Aquí lo mismo en este partido, marcaba a los 2 minutos nuevamente madrugando Guatemala, y ese cabezazo letal, inatajable. El arquero se queda inmóvil
de la posibilidad de hacer algo Marvin Ávila Jr., el Titi Man, la promesa máxima que tiene esta selección de Guatemala de cara a lo que viene en el futuro. Marcaba el 1-0, seguía formando juego, seguía buscando esta selección de Guatemala que ya encontraba y formaba otro gol más, en este caso Francisco Guzmán. Después de iniciarla nuevamente, en casi todos los goles aparece Marvin Ávila Jr. formando y gestando esas situaciones de gol en todos lados. Uno lo tiene que destacar porque realmente es crack y vos lo estás viendo del otro lado. Es realmente un jugador a tener muy en cuenta. No digo que el resto no, todos han hecho un gran papel, pero hay que tener en cuenta que él siempre está involucrado en los goles. Encontraban el 2-0 para estar tranquilos y aquí es donde llegaba la desatención que suele tener siempre en algún partido Guatemala y que no ha logrado corregir. Siempre alguna desatención en los encuentros va a tener, en este caso de Alessandro Valle, que marcaba el 2-1 para Belice, el descuento, y haciendo ruido para Guatemala, porque nunca había estado tan cerca, salvo cuando iniciaba el partido del equipo rival, y el 2-1 le hacía ruido claramente a los chapines, a Guatemala, que sin embargo supo manejar el encuentro, y nuevamente con otra genialidad de Marvin Ávila Jr. Yo no lo estoy inflando para nada, ustedes lo han visto, van 3 goles, realmente van 2 asistencias y muchas gestiones de goles. Marvin Titi Man Ávila Jr. y el destrozo, el 3-1, la tranquilidad se la llevaba el capitán al equipo, formó una jugada increíble y el 3-1 para la selección de Guatemala. El 3-1 que le daba tranquilidad ante Belice. Se le complicó un poco el partido, se le complicó un poco el trámite, pero sin embargo lo supo sacar adelante cuando uno parecía que podía llegar a pasar un partido similar al que tuvo frente a El Salvador en cuanto a lo que había sucedido en el encuentro. Belice se la complicó un poco más, pero sin embargo Guatemala lo supo sacar adelante después de estos inconvenientes que tuvo en el segundo tiempo en el partido. Con Belice, sin embargo, se controlaron, se tranquilizaron. Guatemala tenía que ser inteligente, sabiendo que tenía que tener las cosas bajo control, que tenía mucho más para perder Guatemala que Belice. Fue inteligente el equipo Chapín con sus sub-16. Mejía terminó siendo expulsado, terminó siendo echado del campo. Podría haber sido mucho peor, esa es la realidad, pero bueno, después cumplió claramente la sanción en el último partido y llega intacta la selección de Guatemala. Cuando la sufrió, yo creo que fue más que nada por el descontrol y el conflicto que dio el partido y que Belice quiso obviamente también gestar, sabiendo que Guatemala futbolísticamente es muy superior a la selección de Belice y siempre hay una pica particular entre Guatemala y Belice y todo lo que conlleva también a nivel territorial, a nivel países, pero sin embargo Guatemala logró sacarlo adelante. Guatemala tuvo un partido complicadísimo con Belice, lo sacó adelante, supo llevarlo y se terminó llevando ese 3-1 que le seguía obviamente igualando en puntos Costa Rica, pero que en diferencia de gol le seguía sirviendo porque seguía sumando y se seguía alejando. Y era lo que le convenía, porque claramente Costa Rica no le iba a alcanzar otra cosa que no fuese el triunfo, porque el empate con esta diferencia de gol definiendo el puesto que va a la final le convenía 100% a Guatemala, que había llegado con más goles de diferencia, y eso fue importantísimo para tener 2 de 3 resultados a favor. Eso es lo que tiene Guatemala, sabe jugar muy bien estos torneos, más allá de lo futbolístico, también pensando, siendo inteligente, jugando con la tabla de posiciones, y lo hizo una vez más, poniendo en jaque al local, que obviamente se definía todo en la última, y frente al anfitrión. Difícil y duro encuentro. Último partido, el último encuentro le tocaba a Guatemala frente al anfitrión, frente al host, frente al local Costa Rica, que también venía 6 de 6, ambos seleccionados invictos. Guatemala con la baja de Mejía por la expulsión en la pelea frente a Belice, pero sin embargo buscando el acceso a la final, que Guatemala ya sabe de consagrarse en estos torneos y nuevamente buscaba eso. En este caso ya arrancaba nuevamente madrugando en el partido Marvin Ávila Jr., el Titimán, y su cuarto gol en este torneo. Y nuevamente Guatemala madrugando a sus rivales, encontrando y golpeando siempre primero, evitando tener que remontar el encuentro, encontrando el golpe que iba noqueando a Costa Rica, que no esperaba obviamente encontrarse en desventaja, y luego de una guapeada Joseph Folgar ponía las cosas 2-0, encontró, luchó, peleó ese balón,
termina ingresándolo al arco y marcando el 2-0 para Guatemala, cuando parecía que ya todo de a poco con respeto lo tenía encaminado. A los 19 encontraba a Brian Calderón con un zapatazo increíble cuando a Costa Rica le costaba encontrar el descuento, encuentra el 2-1, el 1-2 en este caso para Costa Rica, que hacía titubear a Guatemala, que el primer tiempo lo supo llevar, pero ya en el segundo con este penal, sí, se venía el 2-2. Costa Rica apretaba, Costa Rica iba, Guatemala como siempre con alguna desatención, como en todos los partidos lo hemos visto, siempre alguna desatención hubo, que bueno, algunos tuvieron margen de error, esta ya no, esta estaba 2-1 arriba por la mínima. Y en este caso, Costa Rica de la mano de Bobadilla marcaba de penal el 2-2. Costa Rica se ponía en igualdad de condiciones. Le habían remontado un 2-0 a Guatemala, pero esto no era todo. Porque en una jugada muy polémica, el árbitro dice que no. Y luego, a instancias de uno quiero creer que en línea, le termina marcando el penal a Guatemala. Una cosa totalmente rarísima. Totalmente rara, pero nuevamente 2 penales en un partido, cosa muy rara de ver, Bobadilla y el 3-2. Costa Rica se ponía con dudas y con polémicas en su casa, arriba en el marcador, clasificando a la final el local de una manera media extraña, vamos a decir, permítanme la duda, ¿no? de lo que ha pasado ahí, pero sin embargo, ¿quién tenía que aparecer para salvar las cosas? 90+1, el 3-3. Para Guatemala, para Marvin Ávila Titimán Jr. Aparece el capitán y dice: acá estoy yo voy a darle el pase a mi país, yo le voy a dar el pase a mi selección como capitán. Locura total para Guatemala, que se encontraba a los 90+1, ustedes lo vieron, 90+1, 3-3, ya le convenía el resultado. Pero sin embargo, de la mano de Monterroso, a los 90+4, con este golazo esquinado, marcaba el 4-3. Increíble lo de Guatemala, que de estar quedando afuera en 2 minutos nada más, vuelve a ingresar. Más allá de que el empate ya le convenía a Monterroso, liquida la historia, no le da dudas ni ningún tipo de rara polémica que pudiera llegar a pasar para que Costa Rica estuviese de vuelta adentro. Guatemala encuentra el 4-3, Guatemala clasificó a la final invicto, ganando sus 3 partidos de la mano de un Titimán Jr., sí, de un Marvin Ávila Jr. intratable, con 4 importantes goles, en este caso 5 por el primero que hizo en el primer partido, los 2 del segundo y los 2 del tercero. 5 goles terminó marcando, con las asistencias también, el mejor jugador sin duda de Guatemala y del torneo hasta ahora. Esto depositó a Guatemala en la final. Por estos 3 partidos que hemos visto acá, Guatemala con su selección sub-16 está en la final del torneo UNCAF. Está en la final en Costa Rica. Ahora será sin dudas mañana el momento de la verdad. Veremos qué pasa, veremos qué sucede.